Bueno, vamos a tratar de resumir en estos 20 minutos, 10 y 10 se supone, todo lo que ocurrió en lípidos. Un año muy productivo, un año en verdad que se obtuvieron resultados de estudios prospectivos que venían realizándose desde hace 5 años aproximadamente, que fueron realmente alentadores. Entonces, para comenzar, por supuesto, a hablar de inflamación, la cadena metabólica de influir, digamos, los disparadores de la inflamación a nivel corporal tuvieron su representación en los resultados del estudio Cantos, usando una droga que inhibe la interleuquina 1, que es el comienzo prácticamente de la cadena de la inflamatoria corporal cuando se tiene una agresión, y se presentaron estos resultados de un estudio de seguimiento de 5 años, en el cual se midieron varios tipos de dosis con esta droga canakinumab en dosis de 50 miligramos, 150 miligramos, 300 miligramos, subcutáneo cada 3 meses. Se obtuvieron como punto final primario, lo que se buscaba era disminución, por supuesto, de infartos, disminución de muerte cardiovascular y disminución, por supuesto, de accidentes cerebrovasculares. Se tuvo un punto, digamos, por decirlo así, secundario, que incluía, digamos, angina inestable y necesidad de revascularización. En verdad, la utilización en ausencia, por supuesto, nada más influyendo la cadena inflamatoria, se obtuvieron una disminución valorada por proteína C reactiva ultrasensible, una disminución significativa prácticamente desde el comienzo del estudio, sin alteración de los lípidos. Estos fueron pacientes, alrededor de 10.000 pacientes, que fueron con una enfermedad, digamos, cardíaca estable, en los cuales persistía unos niveles y un marcador de inflamación elevado, que era la proteína C reactiva por encima de 12. Resultados de punto final primario, una disminución aproximadamente del 15% en el punto final primario, en el seguimiento de los 5 años, y una disminución en el punto de MACE+, por supuesto, alrededor del 17%. Lo importante aquí era que lo que se estudió es que se observó que aquellos pacientes en los cuales se obtenía una mayor disminución, por decirlo así, de los niveles de proteína C reactiva, hubo unos resultados todavía más favorables, es decir, aquellos que obtuvieron una disminución de proteína C reactiva ultrasensible por debajo de 2, obtuvieron los resultados más favorecedores con una disminución del 25%. Lo importante y un punto a tomar en cuenta, que aquellos que respondieron mejor desde la dosis inicial, y después les voy a explicar por qué se tomó la dosis inicial, con mayor reducción después de la primera dosis por debajo de los niveles de 2 miligramos por decilitro de proteína C reactiva, obtuvieron mejores resultados con una disminución hasta el 29% de punto final primario. Lo importante es que se obtuvo también una disminución, que era algo que se estaba estudiando, en la incidencia de cáncer de pulmón. Y aquellos que obtuvieron, por decirlo así, mayor disminución en proteína C reactiva, digamos, ultrasensible, obtuvieron mejores resultados en la incidencia y en la mortalidad de cáncer de pulmón. Por supuesto, en el seguimiento se obtuvo nada más una tendencia que fue borderline en cuanto a significación estadística de aumento, digamos, de infecciones y aumento de sepsis, algo que hemos discutido en otras oportunidades, que hay que darle seguimiento, porque hasta dónde bloquear la cadena inflamatoria es un mecanismo defensivo corporal. Lo importante que se concluyó es que, en primer lugar, independientemente del riesgo cardiovascular residual después de controlar los lípidos, ¿verdad? La utilización de una droga antiinflamatoria, en este caso inhibiendo la interleuquina 1, dio resultados significativos de disminución de mortalidad cardiovascular. Otro punto importante es que, influyendo desde el comienzo, digamos, de la cadena inflamatoria, se disminuye también la presencia, digamos, o la incidencia y la mortalidad de cáncer de pulmón. Y en tercer lugar, y se los comentaba, que aquellos que respondían desde la primera dosis, digamos, a la disminución, en cuanto a mayor disminución de proteínas C reactivas, serían los candidatos ideales para hacer el seguimiento en cuanto al tratamiento de estos pacientes, ya que el tratamiento vale al año $150.000. Otro de los puntos importantes es el hecho de lo que tuvimos los resultados del estudio Fourier. El estudio Fourier también fueron un estudio que, como con una enfermedad cardiovascular estable, por decirlo así, alrededor de 27.000 pacientes, en los cuales, después de recibir su tratamiento completo
y digamos, llámese estatina, llámese aspirina, clopidogrel, etcétera, lo que se utiliza en integrantes plaquetarios, todavía mantenía unos niveles de LDL colesterol por encima del 70 o unos niveles de no HDL por encima de 100. Se les dio este anticuerpo monoclonal Evolocumab en 2 tipos de dosis, alrededor de cada 2 semanas 140 miligramos o bien una vez al mes de 420 miligramos subcutáneo. Por supuesto, se chequeaban cada 3 meses y el punto final primero, por supuesto, infarto, mortalidad cardiovascular, angina inestable, revascularización, presencia de ACV, etcétera. Resultados como ustedes lo conocieron a comienzo del año pasado que fueron presentados en el meeting del American College, una disminución sostenida, por supuesto, de los niveles de LDL colesterol alrededor del 59% durante toda la media de seguimiento, pero una disminución alrededor del 15% en la mortalidad en los puntos duros, digamos, primarios, por supuesto, mortalidad cardiovascular, infarto, ACV, angina inestable. Pero en el punto final secundario una disminución hasta del 20% que incluía nada más mortalidad cardiovascular, infarto y accidentes cerebrovasculares. Estos fueron los primeros resultados presentados de puntos duros en marzo del año pasado. Posteriormente, por supuesto, en los 2 congresos más grandes que siguieron, el europeo y posteriormente el American Heart, se utilizaron o se estudiaron los subgrupos de este tipo de pacientes, de este estudio. Y entonces se tomaron aquellos pacientes que tenían enfermedad arterial periférica presente. Entonces, ¿por qué? Porque los pacientes, por supuesto, como todos sabemos, los pacientes con enfermedad arterial periférica obstructiva, por supuesto, tienen mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular en los próximos meses. Por supuesto, se trató de ver y se agarró a aquellos que tenían enfermedad arterial periférica obstructiva para ver si reduciendo aquellos que obtuvieron mayor reducción en los niveles de LDL colesterol se beneficiaban en el seguimiento de los 5 años, o bien aquellos que presentaban, por decirlo así, ver en qué forma aquellos que disminuían todavía más los niveles de LDL colesterol, se disminuía la presencia de necesidad de revascularización de los miembros o amputaciones. Por supuesto, fueron un promedio más o menos alrededor de 2.700 pacientes, y aquellos pacientes, digamos, que presentaban una enfermedad arterial periférica obstructiva, se obtuvo una disminución del 27%. Pero lo importante es que más se beneficiaron hasta un 43% de disminución de riesgo en aquellos que tenían enfermedad arterial periférica, pero que no habían tenido antecedentes de infarto del miocardio o accidentes cerebrovasculares, es decir, aquellos que no habían tenido sino solamente la enfermedad arterial periférica obstructiva. Un punto importante es que, digamos, se obtuvo una disminución del 42% de los eventos adversos en cuanto a los miembros inferiores, es decir, necesidad de amputación o necesidad de revascularizaciones urgentes para los miembros. En resumen, entonces, se tomó y se concluyó que los pacientes con enfermedad arterial periférica se benefician también más de mayor disminución, digamos, de los niveles de LDL colesterol, digamos, aquellos que presentaban sobre todo una disminución del LDL, porque hubo un 15% de estos pacientes en el Fourier que obtuvieron por debajo de 15 miligramos de LDL colesterol. Por supuesto, se tomó otro subgrupo en los cuales para ver qué marcadores, digamos, en estos 27.000 pacientes presentaban mayor riesgo. Y por supuesto, se tomaron aquellos pacientes, uno que habían tenido infarto del miocardio, y se tomó tiempo en el cual, después que entraron al estudio, habían presentado el infarto del miocardio. En segundo lugar, qué número de infartos tenía, y en tercer lugar, el número de vasos enfermos en el seguimiento. Y se obtuvo que aquellos que presentaban estos, digamos, que habían tenido un infarto antes de los 2 años de entrar al estudio, tenían un 36% de aumento de riesgo, los que tenían más de 2 infartos, un 90% de riesgo, un aumento del 90%, y aquellos que tenían enfermedad multivaso, en un aumento del 34% de riesgo. Y se obtuvo que, sí es cierto, que estos 3 parámetros eran un factor de riesgo, aumentando hasta el 90% de riesgo en el seguimiento de los siguientes 4 años de presentar un nuevo evento o una mortalidad cardiovascular. Pero con estos pacientes, al
bajar los niveles de LDL colesterol aumentaba una disminución del riesgo relativo de 21 al 30%, una disminución del riesgo absoluto hasta el 3,4%. Otro de los puntos informativos importantes en cuanto a lípidos que tenemos es el estudio de Empathy. El estudio de Empathy fue el primer estudio realizado en una forma, digamos, metodológicamente perfecta para prevención primaria en pacientes diabéticos sin otra enfermedad cardiovascular conocida, sino solamente presencia de retinopatía diabética. Y se obtuvo, digamos, buscando metas, si bajar los niveles de LDL colesterol por debajo de 120 o bajar los niveles de LDL colesterol por debajo de 70. Seguimiento casi de 4 años y medio. Y se obtuvo, no hubo una disminución, sino una tendencia en el punto final primario de muerte cardiovascular, infarto del miocardio o accidentes cerebrovasculares, solamente una tendencia. Pero sí lo que se obtuvo es que en aquellos que se obtenían unas metas de LDL colesterol por debajo de 70 miligramos, una disminución absolutamente significativa, prácticamente hasta el 45% en la presencia de accidentes cerebrovasculares, principalmente a expensas de accidentes cerebrovasculares, por supuesto, isquémicos. De manera que se concluyó de que en aquellos pacientes portadores solamente diabéticos, portadores de retinopatía prediabética, la disminución a unos niveles por debajo de 70 miligramos es beneficiosa en cuanto a prevención de nuevos eventos cardiovasculares. Otra de las informaciones que tuvimos fue el estudio REVEAL. El estudio REVEAL fue un estudio sobre más de 30.000 pacientes en el cual, tratando todavía de influir la cadena metabólica del HDL colesterol, para subir con una droga que todos ustedes han escuchado, que es el anacetrapib, el cual duplica, digamos, con su utilización los niveles de HDL colesterol, y se creía que influyendo esto se disminuía la mortalidad cardiovascular. Los resultados sobre más de 30.000 pacientes es que sí es cierto. Se obtuvo una disminución del 9% del punto final primario, que incluía muerte coronaria, infarto de miocardio o necesidad de revascularización. Sin embargo, lo importante de fue que se obtuvo, a pesar que se duplicó los niveles de HDL colesterol en los pacientes que fueron tratados activamente con la droga, lo importante y significativo fue que fue relacionado a la disminución, disminución de los niveles de colesterol no HDL y no precisamente a la duplicación, digamos, de la presencia o la duplicación de el HDL circulante. De manera de que posiblemente la influencia en los resultados positivos de anacetrapib fue precisamente por disminución de colesterol no HDL y no por subir los niveles de HDL colesterol. De manera de que esta droga fue posteriormente a los resultados, fue suspendida, digamos, en el seguimiento, ya no se acabó la utilización de estos inhibidores de proteínas transportadoras de ésteres de colesterol. Buscaremos otra forma o veremos, porque hay nuevas drogas que influyen en la cadena metabólica del HDL para ver si realmente se justifica a través de subir los niveles de HDL funcionante la disminución del riesgo cardiovascular residual. Para finalizar el Orión fue otro de los estudios con una droga que ya está en fase 3 avanzada. Fase 3 es el inclisiran. El inclisiran actúa sobre disminución del RNA mensajero de la producción de PCSK9, ¿verdad? Se utilizaron y fueron presentados el seguimiento de 1 año en dosis, comenzando la dosis que se utiliza, digamos, una dosis de inicio o 2 dosis de inicio en varias dosis de 100, 200 o 300 miligramos. Eso tuvo una disminución significativa en el seguimiento hasta del 40%, 49% en los niveles de L-colesterol, actuando sobre RNA mensajero del PCSK9, pero lo importante es que esta droga se utiliza, digamos, con dosis de mantenimiento cada 6 meses, de manera que se está utilizando, ya se está influyendo en una etapa más precoz de la producción de la cadena metabólica del PCSK9. Existen varios trabajos con esta droga, en las cuales influyen no solamente en seguimiento de estudios de 4 a 5 años de seguimiento de disminución de puntos duros, sino en aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica y heterocigótica.
Otra de las informaciones que tenemos sobre los anticuerpos monoclonales fue con la presencia de expresión de PCSK9, no solamente a nivel circulante, sino a nivel plaquetario, en aquellos pacientes de alto riesgo, llámense diabéticos, de manera que posiblemente estos anticuerpos monoclonales actúan también, no solamente bajando los niveles de LDL y colesterol, sino también a nivel del trombo, disminución del trombo. Presentado también de que estos anticuerpos monoclonales, evolocumab, disminuye la presencia de LDL pequeña y densa, kilomicrones, lipoproteínas intermedias y aumenta los niveles de HDL, colesterol funcionante. Y por supuesto, esta droga en diciembre del 2017 fue aprobado por la FDA para prevención secundaria en pacientes que ya presentan una enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.